Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en No Esperes un Final Feliz. Retomamos después de haber tenido problemas técnicos, miles de cosas que nos pasaron. Vamos a ver si ahora le podemos poner un poco más de energía y salir como corresponde. Además agregamos la posibilidad de que nos vean en la plataforma de YouTube. Así que los que quieren nos pueden ver en No Esperes un Final Feliz en YouTube. Bueno, me presento, soy Estela Maris. Tenemos un invitado de honor, Juan Manuel Bardi. Yo, la de siempre, Gabriela. Bueno, y entonces hoy vamos a arrancar con el año 1995. A ver, Gaby, ¿Por qué primero no decís en qué plataforma nos pueden seguir? Sorry. Bueno, nos pueden seguir en Instagram como No Esperes un Final Feliz _podcast. En Facebook como No Esperes un Final Feliz. En Twitter como @NEQFF Podcast. Y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Anchor FM y desde hoy en YouTube. Bueno, la historia que vamos a contar hoy entonces pasa en 1995. Y de lo que estuve viendo, en enero del 95, Fernando Henrique Cardoso se convierte en el presidente de Brasil. El 17 de enero del 95, un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter sacude la región japonesa de Kansai y causa 5.500 muertos y 26.000 heridos. Después, en marzo, en Uruguay, Julio María Sanguinetti asume la presidencia por segunda ocasión. El 16 de marzo del 95, en Estados Unidos, el estado de Mississippi, 30 años después del final del apartheid en ese país, es el último estado que abole la esclavitud. En el 95. Esto me llamó la atención. No lo puedo creer. ¿Sabías eso? No lo puedo creer. Que no En sabía. Mississippi. ¿No será en 1895? No. El 16 de marzo de 1995, claro, después de 30 años de que se abolió la esclavitud en todas partes, bueno, Mississippi lo hace. El 1 de mayo del 95 se inaugura el parque temático Port Aventura en Salou, Cataluña, España, que ustedes dirán, esto no es importante, pero yo lo conocí. Entonces cuando vi que se había inaugurado, dije, ¡ay, qué lindo! O sea que vos fuiste después del 95. Yo fui después del 95, bastante después. Bueno, el 14 de mayo del 95 en Argentina, Carlos Saúl Menem es reelegido presidente. El 23 de mayo, en el campo de la informática, la empresa Zoom desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java, que también es algo que a lo mejor una hora habitualmente vos pones la computadora y ya está, pero bueno, para ese entonces era muy importante. Para mí Java sigue siendo una isla, algo así de Pacífico, no caso uno. En julio del 95, en Estados Unidos, MPEG, a ver si lo digo bien, el Moving Picture Expert Group da a conocer el formato MP3, No. porque hasta ahí había nada más que DVD, todo eso, bueno. El 28 de julio del 95, en Lima, Perú, Alberto Fujimori asume por segunda vez el cargo de presidente. Estábamos en América Full. Full con las elecciones, sí. No, y aparte con los el tipo de gobierno, ¿no? Exactamente. El 24 de agosto, en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95. Era todo un avance. Una cosa. Que aparte el 95 es el que duró un montón de tiempo, ¿no? Que fue el que más estable era, me parece. Y ¿no? yo hasta dentro de poco lo seguí usando en el colegio, así que... Sí. Bueno, en septiembre, el cantante puertorriqueño Ricky Martin lanza al mercado su tercer álbum de estudio, A Medio Vivir, para el que le interesa. Me parece que para la mucho playlist. no nos interesa. El 14 de septiembre, 5 días antes del 10º aniversario del terremoto de México, un sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richter azota la Ciudad de México y el epicentro tuvo lugar 29 kilómetros al noreste de Ometepec.
En septiembre, esto me encantó, el terrorista estadounidense. Me encantó un terrorista. No, el Luna Bomber consigue que su manifiesto intitulado La Sociedad Industrial y su Futuro sea publicado en el Washington Post y el New York Times, que este es un tema que me gustaría muchísimo abordar porque es, no sé si vos conocés de No. Próximamente en este estará, mismo canal. porque me encanta ese tema. El 6 de octubre se descubre el 51 Pegasi en la segunda estrella, después del Sol, que tiene un planeta extrasolar orbitando alrededor. Ah, mira. Para los fanáticos de la astronomía. Exacto, acá tenemos Hay de todos todo los en este gustos. año, Sí, la verdad. En noviembre, en la ciudad de Río Tercero, explota una fábrica militar, en Argentina, dejando un saldo de 7 muertos y cientos de heridos. Se destruyó para eliminar las pruebas que conectaban al contrabando de armas en Ecuador con el presidente Carlos Menem. Y el 17 de diciembre del 95, en Buenos Aires, el Club Atlético Vélez Sarsfield golea a Independiente por 3-0 como visitante en el Estadio Libertadores de América y se consagra campeón de la Apertura en el 95. Bueno, para esto falta Daniel. Falta Daniel, ¿no? que justo hoy no está. Él era el experto en el tema y Pero bueno, no lo nos podemos falló. desarrollar. Nos falló. Y otra cosa que quisiera destacar, qué frondoso el 95. Sí, porque hay otros años que... No, justo estaba pensando, si este año pasara algo, el 2020, cosa que no creo porque están todos en la casa. falta un terremoto, falta un meteorito que ahora en... En noviembre. en Salvo que noviembre. explotemos todos, no va a haber cosas que decir, porque decir, en marzo empezó la cuarentena, en diciembre brindamos cuarentena, así que Es verdad. no va a haber muchas más cosas. Sí. Bueno, les recomiendo también entonces que escuchen la lista que va a estar en Spotify, que se llama E8 Carlitos Menem. Con esto ya les estoy diciendo de qué se trata el episodio de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si allá vamos al tema? ¿Vale? ¿Te parece, Juan? Vamos directamente, no hay problema. Bueno, en 1989, el 8 de julio, se produce en Argentina el primer traspaso democrático de mando presidencial en 13 años. La Argentina se desangraba con un proceso hiperinflacionario y Menem representaba la esperanza. Esa esperanza típicamente argentina, la que cree que haciendo siempre lo mismo se podrá cambiar algo. En la década del 70, el pueblo elige al peronismo, que nos llevó al desastre y al golpe militar. El gobierno militar nos deja una destrucción social, ética y económica. El pueblo elige al radicalismo, una fuerza política más antigua que el peronismo y que retoma toda la energía de la esperanza argentina. También siempre en el mismo tónico, ¿no? Sí. La esperanza en eso que es lo mismo que lo de antes. Esas técnicas que funcionaron años atrás, volverlas a repetir hoy en día. Claro, o sea, nosotros siempre buscamos un salvador que venga y haga... El Claro, Mesías. Hacé como hiciste antes, dale. Pero este poder se desbarranca frente a un golpe económico que es gestado por el bando contrario, como también siempre pasa en la Argentina, ¿no? Que siempre hay un bando contrario al otro y que nos pasamos peleándonos unos contra otros. La famosa grieta que nunca se cerró. Sí, ahora se le dice grieta. Porque desde siempre vivimos en Argentina un enfrentamiento constante, siempre. Siempre hay un adversario al que ganarle y al cual enfrentarse, siempre. Frente a este desastre se rearma el peronismo y el líder es Carlos Saúl Menem, que sin contar jamás cuál era su plan de gobierno, gana las elecciones y asume como presidente. Si hay gente de otros países, como salen las estadísticas que hay gente de otros países, tal vez no podrán entender cómo alguien puede votar a una persona que se propone sin decir qué va a hacer. Bueno, eso pasa en Argentina. En Argentina hacemos todo lo que no tenga que pasar, lo hacemos. Bueno, acá pasa siempre. O lo que dicen no lo hacen porque dicen y no. Creo que fue Menem. Menem fue el que dijo, pero usted no dijo que iba a hacer esto en la campaña. Y él dijo, es que si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. Entonces, ¿te das cuenta? Son increíbles, Bueno. son increíbles. Bueno, Argentina es ese país. Menem representa al ala de derecha del peronismo.
Tengo que aclarar que el peronismo es un movimiento político que contiene diferentes facciones. Por eso no se puede identificar con una absoluta izquierda o con una absoluta derecha. Contiene a los dos polos y a los matices intermedios. Va de la más estricta y radical derecha a la más estricta y radical izquierda. También hay un porcentaje enorme de pueblo que vota el peronismo, sin importar el contenido. No importa el plan, no importa la ideología de fondo, solo votan al partido. Serían como esclavos peronistas. El 8 de julio de 1989 comenzaría en la Argentina un proceso de frivolización y degradación de la política, entendida como la herramienta para solucionar problemas. O sea, esa política en la que uno pone la esperanza de que va a tener un mejor porvenir, usa todo ese poder en vez de para beneficiar al pueblo, para hacerlo lo más frívola posible, lo más estúpida, hueca, banal, todos los condimentos que le quieran poner. Es verdad que Carlos Menem recibe un país devastado económicamente y él se encarga de transformarlo. La Argentina vuelve a resurgir y florecer, también como suele hacerse a la Argentina, con un florecimiento engañoso y superfluo. Menem se encarga de vender, privatizar, todas las empresas que eran estatales. Vendió las joyas de la abuela. Podemos decir que no está tan mal. Claro, está perfecto vender las joyas de la abuela para cambiar de casa o montar un negocio o apostar un nuevo emprendimiento. Pero ¿y si hacemos una gran fiesta y nos vamos a viajar por el mundo, invitamos gente, pizza y champán? Así se lo denominó al gobierno de Menem, ¿no? Pizza y champán. Y eso fue el gobierno de Menem. Un derroche de pizza y champán. Noche, fiestas, modelos, sobreprecios, coimas. Mientras el pueblo se iba quedando sin fuente de trabajo, crecía el desempleo y la pobreza estructural. En fin, Argentina confiando nuevamente en el peronismo. En esta realidad vive una familia. Me refiero a la realidad del menemismo más espléndido, ¿no? La familia Menem. La familia Menem está compuesta por el pater familia, que es Carlos Saúl, su devota esposa Zulema Fátima, y sus dos hijos, Carlos Saúl Facundo, alias El Chancho, y su hija Zulema María Eva, o Zulemita. Carlos Saúl es un picaflor. Se lo relaciona con las mujeres más hermosas de ese momento de la Argentina. Un hombre poderoso y con un magnetismo muy especial. No es para nada buen mozo, sino más bien todo lo contrario. Después yo voy a poner fotos para la gente que no es de Argentina para que refresque la memoria. Para que vean ese peinado divino y glorioso. No, sobre todo en su primer mandato. No, porque después se tuneó un poco y era más feo todavía. Esas, sí, bueno, esas patillas ahí. pero al principio era un caudillo. Divina. Sí, bueno. Pero sabemos lo que puede hacer el poder y el dinero. Transforma a un hombre bajito y poco agraciado en un hombre alto y de ojos claros. Zulema es una mujer con un carácter arrollador. Una mujer musulmana que nunca renunció a su religión, aunque la constitución de ese momento se lo imponía. Una mujer con convicciones y de una profunda fe. En ese momento la constitución de la República Argentina exigía que el presidente jure al asumir por los santos evangelios. Y entonces para eso Menem tenía que renunciar a su religión, que él también era musulmán. Pero viste cómo es. Se puede cambiar, más o menos lo mismo. ¿Qué te puede cambiar? Y de golpe Zulema le dijo que si quería, que ella no iba a lo que sea, pero que nunca iba a jurar sobre la Biblia. Que me parece que es lo correcto, ¿no? Sí, no importa. Los principios de todo. Bueno, pero él parece que no tenía muchos principios. Sí, tenía, y si no te gustaban, tenía otros. Claro. Vos elegís. Los hijos, Carlitos y Zulemita, eran los que disfrutaban de todo este despilfarro de poder y relevancia. Adolescentes con dinero y poder. Tal vez no sea una buena mezcla. Carlitos, que es el centro de este episodio y al que nos vamos a dedicar hoy, era un joven que andaba en los 20, saliendo de la adolescencia. Corría rally, volaba helicópteros, andaba en motos, participaba de fiestas con modelos, en fin, una versión muy mejorada de su padre, pero muy mejorada, ¿no?
El 12 de junio de 1990, Carlos hijo le dice a su madre: vieja, andate rápido que hay una ambulancia, me parece que te quieren internar en un loquero. Esto pasó en la quinta presidencial. Y era así nomás. Carlitos padre había firmado una orden para que su mujer abandonara el lugar. Obviamente él estaba de viaje, pues, imagínate lo que sería eso, Sí, con el un carácter. Un escándalo familiar. No entendí. ¿Cómo que él quería que se vaya? No entendí lo de la ambulancia y eso. ¿Cómo es? Estaban En la casa residencial. estaba En Olivos. Carlitos, Zulema y Zulemita en Olivos. Sí. Esa es la casa presidencial donde viven los presidentes mientras que ejercen el mando, ¿no? Y que le tocaron el timbre. Entonces, no sé Sí. cómo Carlitos se enteró que había ambulancias y le dice: vieja, andate rápido que hay una ambulancia, me parece que te quieren internar en un loquero. Tendrían una orden. Las imágenes de la familia abandonando la residencia presidencial recorrieron el mundo. No sé si se acordaban ustedes. Vos Que yo no, vos no. Yo sé que no me acordaba de eso. pero fue ¿Sabes qué? apoteósico. Fue un verdadero escándalo. En ese momento se pudo ver a Zulema vestida con un jogging azul y zapatillas blancas, tratando de comunicarse con Carlitos, quien todavía permanecía en la quinta, mientras gritaba: ¡me lo tienen secuestrado a mi Carlitos! Así a los gritos, ¿no? Claro, porque ella salió con Zulemita y el otro se quedó adentro. Claro. Porque, digamos, a la que echó es a Zulema. Claro. Porque se ve que lo tendría repodrido y él se quería librar de esta piedra. Y entonces él se fue de viaje y dejó una orden diciendo: me sacan a la loca. Bueno. Pero no entiendo qué tiene que ver Carlitos. Porque ella se rajó para que no la agarren. Pero no, para que no la agarren, no, la sacó la policía. Ah, yo pensé que se estaba escapando. No. Después mirá las fotos, hay videos, hay todo. Vamos a subir también algún video. Es mortal. Esto pasa en Argentina nada más. No sé. Pero a mí lo que me causa acuerdo. gracia es que Menem se fue de viaje y le dejó a los policías que la saquen. Claro, sí, no es tonto. Por Dios. Bueno, El trabajo sucio siempre que lo haga el otro, ¿viste? sí. Bueno, imagínate que de ahí en más Carlos se movía como un verdadero playboy. No tenía freno. Este hecho podía verse un poco atípico y frívolo en este momento. Creo que cobra más relevancia unos años más tarde. Porque también yo creo que ella molestaba para todo en la quinta, ¿no? O molestaba para todo moviéndose al lado de Carlos Menem. El 17 de marzo de 1992 se produce el atentado terrorista en la Embajada de Israel, causando 22 muertos y 242 heridos. El 18 de julio de 1994 se produce el segundo atentado terrorista y fue a la AMIA, resultando de este ataque 85 personas muertas. Los dos atentados cometidos en Argentina se produjeron mientras el gobierno del presidente Carlos Menem abastecía ilegalmente de armas a Croacia y Bosnia, estos últimos musulmanes apoyados por Irán, país que integraba con Argentina la red de contrabando de armas y explosivos durante las guerras yugoslavas. O sea, es un bolonqui total. Sí, nefasto. Argentina no le vendía armas como Argentina, sino que le vendía de contrabando, ¿no? Lo hacían determinada gente que estaba, claro. Teníamos un tratado que nos prohibía venderle las También, armas a estos países. Claro. Y bueno, acá está Argentina que Y acá está se Argentina. salta todos los tratados. y No, todo. pero tenemos fe que el que venga nos va a salvar. Sí. Sí. Bueno, según cuenta Zulema, por esta época sus hijos estaban amenazados de muerte y ellos mismos lo sabían. Tanto así que Carlitos pide a la CIDE que le investiguen las llamadas a su teléfono. La CIDE confirma que los hijos del presidente estaban en la mira y que lo harían pasar por un accidente. ¿Sí? No. A ver, eso ya es un poco más cuestionable. ¿Cuál es el problema? Vamos a tener en cuenta que somos un país que siempre nos gusta tirarle mucho, como cualquier país en el mundo, pero nosotros somos conocidos por siempre tirarles muchas piedras a los de arriba, a los del presidente, al gobierno de turno en general. En su momento, en el gobierno anterior de Macri, tuvimos a la oposición de en ese momento peronista que le tiraba piedras diciendo de que era el responsable de toda la desgracia en nuestro país.
Y hoy en día está la oposición, la del peronismo, que le tira Haciendo piedra. lo mismo. Y las amenazas de muerte nunca faltan. Nunca faltan las amenazas de muerte porque nunca falta ningún loquito que vaya y tire. no, Sí, eso Por sí. ejemplo, hace relativamente poco es que lanzó un molotov a la Casa Rosada, a la quinta. Sí. Así que la verdad, el tema de una amenaza de muerte, encima hablando hacia el hijo de un presidente. Sí, bueno, también a Macri Sí, Antonia. Macri, le habían dicho de Antonia. Sí, en realidad yo encontré un montón de datos y los estoy diciendo todos juntos. No quiere decir que eso sea la verdad. No, porque aparte también los datos que uno encuentra en internet o lo que sea, hay que ver de qué Claro. son. Acá tampoco También nadie son tiene la opiniones, verdad. no. Porque todavía no hay nada cerrado. Nunca se cerró ni se Y determinó el día nada. que se cierre tampoco vamos a saber exactamente Y- si es la verdad o no. Porque acá está todo muy sucio en este país. Bueno, el hecho es que el 15 de marzo de 1995, Carlitos y Silvio Oltra, que era un corredor de autos, se suben al helicóptero del primero, o sea, de Carlitos, y emprenden su viaje hacia Rosario para realizar una competencia de TC2000. Pero nunca llegarán a su destino, ya que el helicóptero cae en la Ruta 9 en Ramallo. El hijo del presidente tiene un accidente y muere. No muere instantáneamente. Muere en un hospital después de sufrir 3 paros cardíacos y entrar en coma. De ahí en más tenemos miles de suposiciones, informaciones, contradicciones, historias conspiracionistas, en fin. El presidente confirmó en este momento de la historia que Carlitos había sufrido un accidente, que el helicóptero volaba a baja altura, algunos aseguran que perseguía a una modelo que viajaba en auto por la ruta, y se enredó en los cables de alta tensión. Carlitos, a decir verdad, tenía fama de ser intrépido, le gustaba la adrenalina. Zulema siempre afirmó que su hijo fue la víctima de un tercer atentado, un magnicidio. O sea, Zulema siempre dijo que su hijo era muy cauteloso, que era muy medido, que no ponía en riesgo la vida de nadie. Sin embargo, todo el resto del mundo dice todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí tenemos que uno es la madre, es obvio. Y la madre otra, siempre va a defender a su obvio, angelito, ¿no? claro. Y que es así. Las fuerzas aéreas se encargaron de realizar la pericia en el helicóptero, llegando a la conclusión que afirma que fue un accidente. La causa fue archivada el 16 de octubre de 1998 por el juez Villafuerte Russo, al considerar que se trató de un accidente, pues la nave se estrelló luego de golpear con cables de alta tensión, pero ante el pedido de Zulema fue reconsiderada por la Corte Suprema, que en abril de 2001 decidió rechazar el recurso para reabrirla. O sea, se la pasaron ahí entre los jueces, los abogados, abriendo y cerrando la causa. En 2010 la causa fue reabierta nuevamente. El 8 de julio de 2014 el expresidente Carlos Menem realizó una presentación por escrito en la que manifestó: luego de indagar y estudiar los hechos y circunstancias que rodean la causa, aunque inicialmente no fue así, llegué a la conclusión de que la caída del helicóptero y la consecuente muerte de mi hijo fue el resultado de un atentado. ¿Por qué podríamos llegar a la conclusión que fue un atentado? Sí, ¿eso quién lo dijo? Menem. En el año 2014. 2014. Él, cuando fue el atentado, cuando se murió el hijo, ¿ya estaba en el segundo mandato? No, Ah. él fue antes de presentarse a las elecciones. Ah. Y él gana, los argentinos también tenemos que alguien que pasó por un momento muy terrible, Después va a ser después bueno. sea mejor. Claro. Claro, sí. Pasó en 2 oportunidades por lo menos. Menem se le muere el hijo y después se presenta a las elecciones y arrasa el segundo mandato. Siendo que ya venía, ¿viste cuando ya... ¿Viste un borracho? Claro, Que ya se veo- cae, Que vos ya lo ves que viene así. Sí, que ya está patinando, ¿viste? Claro, Pero y se decís, rescata. bueno, vamos a darle otra vez. Y bueno, así estamos. Bueno, en este caso vamos a tener un montón de gente que opine que fue un accidente y un montón de gente que opine que fue un magnicidio.
Entonces, los que opinan que fue un accidente, ya está. El tipo no tenía conciencia del peligro, se enredó en los cables y se fue a la miércoles. Bueno, los que piensan que fue un magnicidio, ¿en qué se basan? Entonces yo acá tengo ¿En qué se basan? ítems de qué Igual, alimenta. pequeño detalle A de ver, color. dime. La gente que afirma que fue un accidente no solamente se basa en lo básico, en lo que todo el mundo puede ver de que fue el que se enredó contra los cables y que se la dio. Se toman en cuenta un montón de otros factores, ya sean de personalidad, del momento y de lo que se pudo saber mucho antes de que se diera el accidente. No solamente es lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, vamos a empezar ahora con lo básico y después podés seguir con el tema de si fue un magnicidio. Y fue de que, bueno, vos mismo lo dijiste, Carlitos Menem era una persona muy imprudente, por así Sí. decirlo, que le gustaba la adrenalina, que le gustaba hacer... Intrépido. Corría Intrépido. carreras, o sea, Exactamente. Era una persona, bueno, como lo escribimos antes, el hijo de papi. Sí, también. Papá me paga todo, papá me salva de esto, papá me salva de aquello. Hay testimonios de mis mismos amigos y de que se contó un montón de veces de que más de una vez ha llegado a aterrizar el helicóptero en el patio de sus mismas casas. O sea, porque se presentaron en una fiesta y te imagínate, pagaban. claro, un Tony Stark pero de la salada. Con gripe. Con gripe, claro. Y bueno, también cuál es el tema. Generalmente si hablamos de un magnicidio se habla todo de un trabajo preparado, de un trabajo Sí, que con se tuvo con inteligencia. inteligencia, con tiradores especializados, porque dispararle a un helicóptero, a cualquier vehículo que se mueva a una gran velocidad y sobre todo sabiendo que es aéreo, es complicado y no lo puede hacer cualquiera. Pero vos pensás que no hay gente que está capacitada para eso. Ahí llegó el tema. ¿Cuál es el problema? Cada vez que una persona realiza un vuelo documentado, o sea que se sabe que se va a ir a tal lugar, Sí. tiene que seguir unas rutas. Sí. Tiene que seguir una Ese sería el plan de vuelo. El plan de vuelo, El exactamente. Tiene que seguir un plan de vuelo en el cual la gente se vuelve un mapa o un GPS y por coordenadas se va a decir yo voy a estar por acá, por acá, por acá, por acá y voy a llegar a mi destino. ¿Y qué pasa si sos el hijo del presidente y te querés escapar? Claro. Eso es lo que O sea, pasa. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? Él lo que hizo no fue seguir un plan de vuelo. Él hizo un vuelo así nomás, Ah. libre, un vuelo libre. Y cuando uno hace un vuelo libre, ¿cómo existe la posibilidad de que un tirador especializado se posicione en un lugar si todavía claro. no sabe dónde va a ir? Claro. Y mucha suerte tiene que tener para que. Y mirá, ahí mucha está suerte. pasando. Y a lo mejor uno dice, y a lo mejor habrá sido un tirador casual. Un tirador casual, primero y principal, ¿cómo sabe que el helicóptero ese era de Menem? Porque Claro. ese es el tema. Porque él no usaba el helicóptero presidencial. No usaba un helicóptero que Era el de él. Pero él no usaba el helicóptero que pone Menem escrito en letras rojas y grandes, en mayúscula. Él usaba un helicóptero, la marca te la debo, pero usaba un helicóptero... Yo lo tengo. A ver. Pero seguí. Él usaba un helicóptero que se usaba bastante, era un modelo que se Que compraba. podría llegar a que ver podría varios. llegar. Y encima, bueno, nada, por lo tanto, si una persona por la ruta decía un helicóptero, no iba a decir es el de Menem y le iba a disparar. Porque además, bueno, qué casualidad que justo la persona que lo vio tenía un arma, ¿cómo sabía que era Menem y cómo llegó a dispararle? Porque una pista, teniendo en cuenta de que... No es que con cualquier pistola le puedes Por más, disparar. claro, exacto, o sea, le puedes disparar, obvio, pero hay que tener en cuenta el calibre, el viento, la condición climática de ese día, la velocidad en la que se movía el helicóptero, la altura ya podíamos determinar de que se movía bajo, porque si se la dio contra el cable de alta tensión no existe forma que haya ido muy alto. Así que es muy complicado el hecho de que haya sido un atentado. No descarto la posibilidad porque en este país les encanta sorprendernos. Tipo, Todo es posible. claro, tipo, uno dice que se quiere ir a Argentina, pero te aburrís en otros países, te aburrís. El helicóptero era Bell. ¿Ven? Bell. Bueno, y también, y ahí, déjame decirte, y ya no interrumpo más. No interrumpí. Estás aportando. Bien, bueno. Bell, la empresa de helicópteros, lo que hace es lo siguiente. Cuando suceden estos tipos de accidentes, el protocolo que ellos tienen es, se registra dónde fue el accidente y envían un perito, eso pero lo tengo. privado, para determinar de si el accidente ¿Cuál fue fue un la caso falla? aislado o si fue verdaderamente un factor externo. Porque si fue un caso aislado, o sea, no un caso aislado, pero si fue por una falla del helicóptero, tienen que mandarle un notificado a cada persona que sea propietaria de ese mismo modelo de helicóptero para verificar si tiene la falla.
Cuando hicieron ahí el peritaje se dieron cuenta de que el error, bueno, estaba, el cable se enganchó en el helicóptero, las aspas, es como que hay un agujero y acá sale el fierro con las aspas, con las hélices. Sí. Es como que el cable se enganchó y se metió para adentro, lo cual destrozó el motor. O sea, el motor no, de lo que el... Se le enganchó el cable adentro del se le enganchó y se mandó para adentro y ahí rompió todo. ¿Y cuál es el problema? Cuando vieron cómo estaban los componentes del helicóptero, se dieron cuenta de que, si bien estaban machucados, estaban aplastados, estaban hechos bosta, no se encontraban en una condición como si verdaderamente hubieran sido atacados. Y había gente que determina, pero le encontraron marcas de balas. El helicóptero, donde guardaban el helicóptero de Carlitos, estaba en un helipuerto por Don Torcuato. Donde, si bien es un helipuerto privado, yo te puedo entrar igual. Si yo tengo un helicóptero ahí te puedo entrar y quién sabe cómo se guardan esas cosas. No. ¿Vos decís que los disparos pueden estar ya antes No, de o sea, no sé si serían... O después de que lo llevaron ya roto. Claro, no se determinaba si son casquillos de bala, porque no encontraron casquillo de bala tampoco por la zona ni nada. No se sabe si... La gente vio agujeritos, o sea, vio marcas... No, yo tengo la foto, después yo la voy a publicar. Dale, pero no está del 100% determinado de que fueron balazos. Hay que ver también las condiciones en las que se guardaba, si él mismo no habrá tenido algo que ver con esas marcas, sí. Porque como ya sabemos era un loquito. Pero aparte hay una modelo, porque yo estuve mirando videos también, una modelo que dice que él arrastraba el ala. Ay, qué antigua que sos. Se nota más que estamos con un chico chiquito. Bueno, no sé cómo se dice ahora, le tenía ganas, no sé. Le tiraba onda. Le tiraba onda. Pero ella era casada con un empresario gastronómico y vivía en Libertador, en un edificio en Libertador, ¿no? Libertador es una avenida muy ancha acá en Capital, con que de su edificio se ve el río, ¿no? Y hay edificios altos. Sí, esa es una torre alta. Y este chico Carlitos le decía, hoy te voy a pasar a saludar a tal hora. Entonces él pasaba con el helicóptero y la saludaba por la ventana. ¿Por la ventana? Sí. No es algo, o sea, una persona que sea muy coherente, sesuda, muy... No como haría. dice la madre, no lo haría. No lo haría. Toca acá, no parejas, por favor. Esa es una porque hay una teoría que, bueno, ya la vamos a ver, que dice que viajaba una persona más dentro, o sea que estaba en vez de dos, Oltra, Carlitos Menem y una modelo. Esta es una de las que dicen que viajaba, que ella siempre dijo que ella no tuvo nada que ver, no apareció, no tenía nada que ver. Estuvo machucada, por esa No, accidente. porque otros dicen que se bajó antes. ¿Cómo se bajó antes? Se bajó antes, hicieron una parada antes. Ah. Y que había algo ahí. Bueno, no sé. Sigamos. Bueno, yo voy con ¿qué nos hace creer que Sí. fue un atentado? Bueno, Dale. Carlitos, primero, hay información que dice que Carlitos creía que él iba a ser asesinado. Y le decía a su madre que había descubierto que un sector del gobierno había traicionado a su padre, ¿no? A ellos le dicen al papi. Otra más. Una pericia a los restos del helicóptero hecha por Gendarmería Nacional encuentra balas en el fuselaje. Esto es lo que decía Juan, ¿no? La primera pericia fue hecha por las Fuerzas Aéreas y la segunda hecha por la Gendarmería Nacional. La primera no encuentra nada y la segunda encuentra balas. Otro. El juez Villafuerte Russo era el fiscal de San Isidro y 3 o 4 meses después del hecho fue nombrado por el presidente como juez, creando el Juzgado Federal de San Nicolás, dado que antes no existía. O sea, fue puesto ahí por Menem. Para que investigue ese caso. Fue creado, ese juzgado fue creado para eso y lo pusieron a este tipo. Otro. Siempre hubo indicios para afirmar que existió un tercer ocupante del helicóptero. Por ejemplo, cuando a Zulemita le notifican el accidente, le dicen que su hermano está muy golpeado pero con vida y que sin embargo hay 2 personas que fallecieron en el momento.
Un chofer de ómnibus afirmó que vio el cadáver de una mujer y que lo identificó así, como una mujer, por las lugares estaba el hijo del presidente. O sea, él vio un accidente, se acercó, vio un par de piernas de mujer, sin ver demasiado, y tampoco sabía que había sido el hijo del presidente, el del accidente. También trabajadores del aeropuerto de Don Torcuato afirmaron, que es de donde despega, ¿no? Afirmaron escuchar que el helicóptero llevaba a 3 personas a bordo. Otra más. El helicóptero fue desguazado de inmediato. Se reservó un 30% para las pericias, sobre todo de la aseguradora, y el otro 70% restante se compactó de inmediato y se descartó en bolsas de residuos. ¿Eso por qué? Pero es lo normal, o sea, vos averiguaste en las cuando hay accidentes. Lo que pasa es que yo lo escuché al abogado Lavaqué, que es el abogado de Zulema, y él dice que no es así, pero no sé qué es lo normal. No sé. Otra más. La autopsia no fue hecha inmediatamente después de la muerte y se hace una segunda autopsia. Los resultados son diferentes. Por ejemplo, en el cráneo aparecen diferencias sustanciales, tanto que el médico de la segunda autopsia remarca con letras mayúsculas que la muerte no fue debida a una fractura de cráneo, ya que ese cráneo no tenía golpes, siendo que la primera autopsia afirmaba que la muerte se debió a una fractura de cráneo que afectó al cerebro, y eso le produjo los paros cardíacos. Zulema cree que el cráneo que descansa en la tumba de su hijo no es de su hijo, porque el verdadero cráneo tiene una bala. Por eso también en una época Zulema había presentado como una investigación para que saquen ADN del cuerpo para saber si una nena que había era hija de Carlitos. Y la justicia nunca quiso hacer ese ADN. Y ella lo que quería era saber si de verdad saber si ese cadáver era el de su hijo. O sea. Pero escúchame, si ella como madre tiene dudas de que sea el cráneo de su hijo, ¿no puede pedir que le hagan un ADN al cráneo? Y no, porque lo pidió y nunca le dieron bola. ¿Cuándo lo pidió? Y durante todo el juicio. ¿Qué abarcó? ¿Qué fechas? No, y no desde sé, el eso no lo 95 sé. sería... o más. Ella siempre dijo que los restos que están enterrados no son del hijo. Ahí, a ver, uno puede tener en cuenta también el hecho de que no te puedo decir a vos de la experiencia porque madre no soy. Porque madre no soy. Claro, pero ella lo defiende. Pero generalmente quiero creer que una Sí, madre siempre un va... tema de duelo. Claro, como que por no un tema de aceptas, duelo uno nunca va a querer aceptar de que su hijo a lo mejor fue un que era un imprudente. desastre, claro. Claro. Y también quiero agregar un dato, y es el siguiente. Se me fue el nombre con el que viajaba. Oltra. Con Oltra. Oltra, bueno, viene de una familia de la hostia. Sí. Súper, tipo, también muy adinerada. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si el hijo de un... Sí, pues si ahora yo, por ejemplo, voy con un amigo y estrolo el coche contra un poste y muere mi amigo. La familia de mi amigo, ¿me puede hacer una denuncia a mí? Sí, bueno, pero eso está hecho. Y me puede reclamar un montón de plata, ¿Sí? por todo el tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo, si se cambia la historia, si yo en vez de estrolarme a propósito, o sea, con un auto, por estar por manejar mal? Claro, ¿qué pasaría si a lo mejor justo recibo una bala en el pecho y me la doy contra el poste y ahí ya, claro, viene por parte de un factor externo, Sí, eso viene puede por parte ser. de un tercero. Pero es armar demasiado bardo para esquivar solo eso. Por plata, en este Pero país. vos pensás que ellos no tendrían la plata para responder Yo al seguro escuché, de vida. no, es que hay algo que mirá, justamente Oltra estaba separado de su mujer y tenían una hija, que es la que ahora ustedes ven en el bailando y No, yo que no volvió. claramente no la veo. Bueno, Bailando. si no fue ahora este año, fue unos años atrás. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es Oltra. Esta mujer inició una querella contra la sucesión de Carlitos Menem. La sucesión de Carlitos Menem son todos los que heredan los bienes que son cuantiosísimos. Seguro. Claro. Y recibía constantemente amenazas de muerte, ella y la hija.
fue a hablar con Zulemita Menem para decirle de lo que le estaba pasando y ella dijo, no te hagas problema, pero ella aparte lo dice de una manera muy graciosa, con un poco de humor negro, y le dice, yo le voy a decir al papi y a la mami, y parece que nunca le dijo nada porque la seguían amenazando y demás. Cuando retiró la denuncia, nunca más la molestaron. Así que bueno, pero eso cabe, pero entonces en vez de hacer tanto gordo, la amenazan a la mina para que no haga el coso y ya está. Si vamos a pensarlo. Sí, ¿Para bueno. qué hacer todo? También está el tema que vos habías dicho que se quería postular de nuevo para las reelecciones y venía en baja. Entonces capaz que en vez de que ya que se mató, un atentado le sirve más. no, pero eso después él ya había sido reelegido y todo, y después afirmó que había ¿Que sido es un atentado. Porque aparte él se involucra solo si dice que es un atentado, porque él estaba haciendo unos chanchullos terribles. Si Sí, no, bueno, porque le iban a matar De hecho, acá está. claro, el Río El Tercero. tema Río Río Tercero. Tercero, que por eso también se habían abierto un montón de causas para que termine preso. Claro. Es más, ¿hace cuánto Ahora fue? lo están 2000. jugando, ¿no? Sí, no, igual no se le puede hacer nada porque Cuando el se senador- muera van a decir sí, parece que era culpable. No, es que es más, se le determinó culpable. Sí, un montón Se de le veces, pero determinó- vuelven a apelar y vuelven a no sé qué cosa. Hoy en día todavía no sé si volvieron a apelar, pero por su estado de salud, por su avanzada edad, no va a ir preso. no va a ir preso. Pero acá todo, pero siempre Nadie. pasa. Es que Todos para chorear son divinos. Todo- Ahora Creo lo que- ven y ahí se enferman. En toda mi vida, a la única que creo que metieron presa y no sé si lo que correspondió fue a María Julia de Sogaray. Yo después no conozco ningún otro político que haya ido preso. Y es que ningún político va a ir preso. No, por eso. Es que cada vez cada El uno se caso de esta encarga. que no sé qué le habrá pasado, qué cosa Y- no habrá arreglado y... Por ejemplo, hoy en día, con todo este tema de la reforma judicial que buscaba hacer este gobierno, me parece que acá ninguno va a quedar preso. No, pero ya sin la reforma tampoco, ¿eh? No, pero si antes no caían ahora le presos. quedan Ahora perfecto. para que no los molesten demasiado. Claro, porque ahora cada Eso no van a ir. tanto... Va. Bueno, el último de los ítems para afirmar que es un magnicidio es la muerte sospechosa de 14 testigos. De 16 testigos, 14 murieron de ¿Y los Se otros dos suicidó. que quedaron? y no sé. Uno está en un manicomio y otro... Bueno, veamos. Lorenzo Siri. Lorenzo Siri era el cuidador del campo donde cayó el helicóptero. Escucha explosiones y ve una valija con dinero y sobrecitos como de azúcar. Te la dejo Qué aquí. raro. Se le acerca a alguien y le susurra: viejito, ¿vos no viste nada o sos boleta? Muere el 18 de abril de 1995 atropellado en la misma ruta. Claro, porque se ve que no se quedó callado. Parece que no. Miguel Luco, primer perito en la causa, sospecha del accidente y se lo dice al fiscal. Es asesinado por un ladrón que no le roba nada el 28 de septiembre de 1995. Ángel Antacle, asesino de Luco, o sea, el que fue y lo mató sin robarle. O sea, lo encontraron al asesino Sí. de... Muere el 30 de septiembre, o sea, 2 días después de 1995, baleado por la policía. Ahí va. Félix Bonachera, perito ayudante de Luco. No conseguí de que se murió. Pero parece que debe ser algo que no Algo era. raro. Pero ponele que no cuente. Suicidado con una No mano en lo la boca. pongas en la lista Héctor Bacino, comisario de la bonaerense que fue el primero en llegar. Dicen que sabía más de lo que contaba. Muere el 17 de junio de 1997 baleado por 2 personas en una moto. Ahí va. Hugo Sánchez Trota, preso que le mandaba cartas a Zulema y a Carlos contándole informaciones que circulaban en la cárcel. Quería entrevistarse con los dos cuando saliera en libertad. Y nunca salió. Y mira, Y bueno, el 16 de noviembre de 1996, 2 días después de haber salido de prisión, Llegó a salir. bueno. muere en Pergamino en un enfrentamiento. Antonio Sánchez Trota, que era el hermano Del preso. confidente o sea que sabía Sí. todo. Bueno, también murió. Emilio Mancini, perito de balística. Le pidieron que desapareciera parte del helicóptero y él se negó. Lo balearon sin robarle.
también parece que hay muchos baleadores sin ganas de llevarse las cosas. Jorge Artoni, ex secretario del jefe de la Fuerza Aérea, que son los que hicieron el peritaje, ¿no? Hugo Bocolino, camionero. Cuando pasa por el lugar se comunica con su mujer y le dice que había visto algo terrible que cuando llegara le contaría. El 21 de marzo de 1995 fue encontrado en su camión con un balazo en la cara. Carlos Santander, asaltante que afirmaba tener filmaciones del momento del hecho. No, porque dice cómo se murió. No. Doctor Pedro Martínez, primer médico en llegar al lugar, asesinado a cuchilladas pocos meses después. Rodolfo Cortese, tenía en su poder, eso es lo que él decía, ¿no? Tenía en su poder una grabación del momento anterior al accidente con los gritos de Carlitos pidiendo ayuda porque le habían disparado. Muere en diciembre de 1997 de un sospechoso ataque cardíaco y es cremado sin la autorización de su familia. Se puede suponer que a Carlitos Menem lo mata la interna peronista, el narcopoder, el Hezbollah, o se muere en un accidente porque era imprudente. Ustedes deciden con cuál historia se quedan, porque acá en Argentina la justicia no existe. Y no. Lamentablemente. Entonces otra vez les volvimos a contar una historia que no termina bien. Y no, es que ni siquiera termina. No. Ni siquiera tiene un final. No, porque de tanto en tanto vuelve a salir Zulema contando que hicieron otra denuncia, otra presentación. Bueno, Pero Sí. todo En fin. sigue igual. Otra vez sopa. De hecho, todo el mundo dice que Zulema está loca, que, Sí, sí. bueno, lo que decías vos, que porque es la madre que sufrió mucho y que sí, que puede ser. Sí, Pero yo creo que eso también te Te altera, desequilibra. te desequilibra. Pero si vos te fijás la historia, unos años antes la habían echado de la quinta, ¿no? Es medio complicado. Sí, sí, es un tema que... Sí, aparte si realmente hubiera sido un accidente, ¿por qué daría tanta casualidad que se mueran todos los testigos? Es raro. Y hay que ver cuánto de eso fueron verdaderos testigos también. También. Sí, también. Hay que ver. Bueno, Sí, pero a lo porque mejor también muchos- los mataron por si acaso, a ver si era verdadero. No, para que no digan que eran falsos, para que un día no se arrepientan y Sí, también. Bueno, nada. el tema Nada es que... infame. Sí, acá hay periodistas que le dicen el menemato a ese tiempo periodo. de los dos, Claro, las dos sí, el innombrable. también. Bueno, el tema es que hoy por hoy Menem vive, ponele, porque sí, está bastante sí. hecho pelota, Respira. vive con su mujer. Tuvo COVID. Ah, ¿sí? Sí. Tuvo COVID. ¿Menem? Sí. No te lo puedo creer. Pero Primero él había dicho- sobrevivió. A todo, a todo. No lo puedo creer. Hizo un pacto con el diablo. Bueno, el tema es que ¿Es ellos senador? eran... Sí, es Es senador. senador. Es senador. Y ellos están separados, Zulema y Menem. El tema es que ahora viven juntos y parece que se van a casar. No, así porque- se iban a casar, pero por el COVID no se pudo casar. Bueno, ahora seguro que En cualquier momento. se casan, porque en la Argentina un presidente cobra muy bien La jubilación. la jubilación. Y yo supongo que para que eso no quede para Para el Estado. Estado. A ver si Entonces, todavía nos beneficia a nosotros. claro, entonces No, no. Zulema se Para que volvió- le quede a ella. Claro. Y parece que Zulemita se presenta también para... ¿Sí? Sí. Para candidata. Para Sí. ahora, para las elecciones del 21. Sí, sí, la vi el afiche. Y como seguramente se presenta en La Rioja, ahí la van a votar. A ver, en Estados Unidos se postuló un rapero. Ah, Kanye West, no sé si le suena el nombre. No. Sí, se postuló y bueno, creo que nadie lo habla, nadie le va. Bueno, no. El Es- problema de Argentina es que postular se puede postular quien Sí. quiera. El problema de Argentina es que los Los votan. El tema es como el flaco ayer es como Nico el Caño acá, más o menos. Claro. ¿Entendés? O sea, era él así chiquito diciendo, hola, mírenme, votenme, y después tenía, bueno, allá tenés a Biden y a Trump, y acá tenés a Cristina, bueno, en este caso a Alberto y a Macri. Pero bueno, dicen que Macri se va a querer volver a postular ahí para el 2023. No sé, esto yo la verdad por cómo viene la mano. Yo me Solo- pensé que iba a votar a Nicolás del Ñoca. El niño. Ay, frente de izquierda, ni los zurdos tienen la frente de izquierda, así que.
No le Bueno. doy mucha chance. Bueno chicos, entonces espero que les haya gustado, Me pasé muy bien. que se hayan divertido. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Te gustó? Bueno. Bueno, Bueno, entonces Bueno, esperamos tenerte en de el nuevo, episodio. el próximo Todo. tema lo traes vos, si querés. Dale, dale. Bueno, Bueno. nos volvemos a ver en el próximo episodio. Recuerden suscribirse, así darnos likes en las publicaciones para que el algoritmo nos favorezca. Entonces nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las plataformas que suelen escucharnos de audio. Si quieren comunicarse con nosotros también por Gmail, no esperes un final feliz @gmail.com y bueno, por YouTube. Ah, y algo que yo siempre quise decir, hagan así en la campanita y pongan seguir. Me Activen parece la que es cam- más así. Es así acá me parece. Activen la campanita así no se pierden nada y les avisa por cada sección. Chao, hasta Chao. la próxima. Un saludo.